Ya chicos, muy buenos días. Entonces vamos a dar comienzo a la clase de instalación de servicios básicos de telecomunicaciones o cableado estructurado, como quieran llamarlo. Ya chicos, en la clase anterior habíamos quedado o habíamos analizado los tipos de cables, ¿ya? Em, Habíamos analizado un poco el cable hipertrenzado no blindado, el UTP, sus principales características, para qué ocasiones se debía utilizar. También analizamos el cable STP o par trenzado blindado, sus principales características, dónde debíamos utilizar este cable o bajo qué contexto se debía utilizar. Bueno, principales características del cable UTP. Habíamos dicho que al no ser blindado, tenía una fácil instalación, ¿ya? Al no tener todas estas protecciones que habíamos visto en imágenes anteriores, ya todos estos recubrimientos. Al no tenerlo habíamos dicho que era mucho más fácil instalarlo, ¿ya? También el costo es mucho más barato en comparación de un cable STP. Pero había que tener ojo en el tema de dónde yo utilizo este cable no blindado, porque recuerden que no tiene protección contra el ruido, ¿ya? O contra los campos magnéticos que también habíamos analizado en clases anteriores, ¿cierto? Contra el RFI y el crosstalk. Creo que está por acá la diapositiva, acá está, la MI-RFI y el crosstalk. El crosstalk, recuerden que el par trenzado que vemos es el que elimina el crosstalk, ya para que vayamos recordando, ya que las frecuencias se anulan al venir trenzado. ¿Ya? Por otra parte, el cable blindado ya era de un costo mucho más elevado, el STP, es más difícil de instalar porque es más rígido, porque trae toda esta protección que lo cubre, pero ayuda a la inmunidad contra la EMI y la RFI, ¿ya? Habíamos visto su conformación también en la clase anterior y también habíamos visto ciertas pautas que debemos tener a la hora de revisar mi red. Ya como administrador de red habíamos dicho que obviamente en la instalación las buenas prácticas nos dicen que debemos instalar separada la red de datos de la red eléctrica. Ya deben ir en distintos canalizados o canaletas. ¿Ya? Fijarme siempre que los cables estén conectados correctamente. ¿Ya? Como primera instancia, cuando voy a revisar si me dicen no hay internet en mi puesto de trabajo o si yo en mi equipo no tengo internet, lo primero que tengo que revisar es si el cable a lo mejor se soltó por algún movimiento brusco, ¿ya? Por eso es muy importante estar constantemente revisando la red, desde lo más básico a lo más complejo, ¿ya? Y eso se anuncia en el punto que estoy señalando acá abajo. Estar constantemente inspeccionando los puntos de red y la red en general, físicamente y visualmente. Y tener una conecta conexión a tierra, o sea que todos los dispositivos y que mi red eléctrica tenga una correcta conexión a tierra. Recuerden que la conexión a tierra es donde se elimina toda esta electricidad que entre comillas queda dando vuelta dentro de los cables de los dispositivos eléctricos, que además dañan a los dispositivos y que entre otras cosas generan EMI y RFI, lo cual puede provocar que haya, provocar que haya en mi red interferencias, ¿ya? Haciendo que obviamente la comunicación sea no correcta, ya que llegue con ciertos errores. Por eso es importantísimo que ustedes como técnicos en redes o en telecomunicaciones sepan lo básico de electricidad, ¿ya?
que sepan conceptos básicos de electricidad para que puedan hablar con los eléctricos cuando estén haciendo las instalaciones y para que ustedes puedan revisar si hay una correcta instalación a tierra también. Por eso es importantísimo saber conceptos aunque sean básicos de electricidad para poder revisar, por ejemplo, si la conexión a tierra está bien hecha, que es importantísimo ese detalle. Y chicos, habíamos quedado también en los estándares de cableado UTP. Creo que en la clase anterior empezamos a analizar lo que son los estándares, ¿ya? O las categorías por los cuales están clasificados los cables UTP. Y vamos a comenzar desde esta diapositiva, que creo que fue la que quedamos la clase anterior, pero la vamos a volver a repasar dentro de esta misma clase. ¿Ya, chicos? Entonces, el objetivo de la clase de hoy sería conocer los estándares de cableado UTP. Vamos a conocer los distintos estándares que nos ofrece el mercado y vamos a revisar las características de cada uno, ¿ya? Entonces, vamos a volver a revisar esta diapositiva en la cual nos dice estándares de cableado UTP. El cableado UTP cumple con los estándares establecidos en conjunto por la TIA-EIA. O sea, acá ellos nos están diciendo que el cableado par trenzado está regido bajo ciertos estándares de fabricación de la TIA-EIA, ya de la organización que nosotros habíamos en primeras clases analizado y revisado. Dice en particular la TIA-EIA 568. ¿Ya? Ese es el apartado exclusivo del cableado par trenzado. Estipula los estándares comerciales, o sea, los estándares de venta, a eso se refiere con comerciales. Los estándares comerciales de cableado para las instalaciones LAN. Instalaciones LAN, o sea, está hablando de la Local Area Network, de las redes locales. Entonces ya vamos analizando que el cableado par trenzado me sirve para las redes de área local o redes con un área geográfica pequeña, ¿ya? Entonces ahí vamos haciendo los nexos, ya vamos viendo que todos los ramos se van juntando, ¿ya? Se van uniendo con ciertos conceptos. Y es el estándar de mayor uso en entornos de cableado LAN, ¿ya? O sea, es lo que nosotros más vamos a encontrar a la hora de salir al mundo laboral. Hasta el día de hoy nos vamos a encontrar con cable par trenzado, porque es fácil de instalar, es más económico, ¿ya? Hasta el día de hoy sigue siendo el estándar utilizado, ¿ya? Chicos, recuerden que si tienen preguntas, por favor me interrumpen o me dejan la pregunta en la caja de chat. Ya no tengan vergüenza, por favor. Dice, algunos de los elementos definidos son, ¿definidos por quién? Por la TIA-EIA. ¿Ya? ¿Qué define la TIA-EIA? Los tipos de cable, la longitud del cable, o sea, el largo al cual se va a vender, que generalmente los rollos se venden de 305 metros. Los tipos de conectores, cómo van a ser los conectores, la terminación de los cables, ¿ya? O sea, cómo deben ser terminados estos cables, y los métodos para realizar pruebas de cables, o sea, cómo se debe revisar el cable una vez esté hecha la conexión, ¿ya? Todos estos puntos los define la EIA-TIA, ¿ya? Tipos de cable, longitud del cable, conectores, terminación de cables, métodos para realizar pruebas. Longitud del cable, como les decía, los rollos se venden en carretes de 305 metros, generalmente. También venden rollos de 100 metros, hay rollos industriales de, pueden haber hasta 1000 metros. Todo depende, le hablo de la generalidad, ¿ya? También venden obviamente cables más pequeños. En longitud del cable también habla de cuál es el largo máximo que debiese haber entre un repetidor y otro, entendiendo ese repetidor como esta fuerza que impulsa los datos para que puedan viajar desde un punto a otro. Ya habíamos dicho que un repetidor podía ser un router, un host, un switch, un modem, ¿ya? O un repetidor en sí, que existe, se venden repetidores, ¿ya? Generalmente podemos encontrar repetidores para las señales Wi-Fi. Generalmente te lo venden cuando, por ejemplo, a una pieza de tu hogar
llega una rayita del Wi-Fi y este repetidor que hace, toma esa pequeña señal y le da un impulso, le da más fuerza, ya para que esta señal tenga más potencia y puedan haber más conexiones. ¿Ya? Parece que aquí hay una pregunta. Gaby, profesor, ¿eso ya lo pasó? ¿Está haciendo un repaso? Sí, nos estamos apoyando de lo último que vimos para poder avanzar con lo que sigue. ¿Ya? Estamos haciendo un recordatorio de lo que vimos la clase anterior para activar conocimientos. Entonces, aquí también mete la cuchara, habíamos dicho en la clase anterior, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, la IEEE, que define las características eléctricas del cableado de cobre, o sea, define lo que pasa dentro del cobre. La electricidad que pasa dentro del cobre la define la IEEE. O sea, vamos asociando la E y a tía, se mete con todo lo que es la parte física, digamos, del cable, todo lo que es lo tangible del cable, pero la IEEE se mete con lo que pasa dentro del cable, o sea, esa electricidad que pasa ahí, que para nosotros son datos, ¿ya? Es la IEEE quien define eso, dice. Y en base a eso, en el segundo punto, la IEEE califica el cable UTP según el rendimiento que entrega. Y es ahí donde entran las categorías. Entonces vamos asociando. Las categorías están clasificadas por la IEEE. Y en base a en qué se fija la IEEE para categorizar un cable, lo vamos a ir viendo en cada diapositiva que vamos a ir revisando. Dice, los cables se dividen en categorías según su capacidad para transportar datos, o sea, el ancho de banda, ¿ya? Ancho de banda, el concepto que nosotros ya habíamos definido. ¿Y qué era el ancho de banda? La capacidad que tiene un medio para transportar datos, o sea, la cantidad de datos que yo puedo mover de un punto a otro en una cantidad determinada de tiempo. Recuerden que la velocidad a la cual se mueven es la velocidad de la luz, ya que son 300.000 kilómetros por segundo. Pero ¿qué define la capacidad de un cable? Es cuántos datos puedo mover en una cantidad de tiempo, ¿ya? Y eso define la característica del cable. Dice, los cables se dividen en categorías según su capacidad, ¿ya? Para que les quede claro. Por ejemplo, el cable de categoría 5, que es una categoría, se utiliza comúnmente en las instalaciones de Fast Ethernet. Ya habíamos definido que Fast Ethernet hace referencia a una transmisión de 100 megabits por segundo como máximo, ¿ya? Ese es su máximo ideal. En condiciones ideales puede llegar hasta 100 megabits por segundo y se representa con 100 base TX. Siempre que yo vea una TX hace referencia a la transmisión de datos. ¿Ya? TX hace referencia a transmitir datos. Obviamente hay otras categorías que las vamos a ir analizando ahora. Dice, los cables de categorías superiores se diseñan y fabrican para admitir velocidades superiores de transmisión de datos. ¿Ya? O sea, no están hablando de que entre más alta sea una categoría, por ejemplo, si me hablan de categoría 5, 6, la 6 tiene más capacidad que la 5, la 7 tiene más capacidad que la 6, así va avanzando, ¿ya? A medida que se desarrollan y adoptan nuevas tecnologías Ethernet, la de velocidades en gigabits, categoría 5 es el tipo de cable mínimamente aceptable en la actualidad. O sea, usted como administrador de red o instalador de red, lo mínimo que le puede recomendar al cliente es que utilice un cable de categoría 5E o el 5 mejorado, ¿ya? Eso es como el estándar mínimo que se utiliza. De hecho, lo que se recomienda es utilizar categoría 6, ¿ya? Pero si el cliente no tiene a lo mejor la capacidad económica para comprar elementos de categoría 6, el mínimo aceptable que usted debe recomendar es el categoría 5E. De ahí para arriba estamos hablando al día de hoy, ¿ya? Y a lo mejor en un par de años más yo ya le estaré hablando que lo mínimo sería categoría 6. Pero por el minuto es categoría 5 es el mínimo aceptado. Y ahora empezamos de lleno a las categorías. ¿Ya? Creo que esta también la habíamos alcanzado a analizar la clase anterior, pero recordemos de todas maneras. El cable categoría 2 o CAT2 es capaz de transmitir datos hasta 4 megabits por segundo, ¿ya?
Después nos vamos a dar cuenta que esos 4 megabits por segundo en la práctica, por distintos factores que nosotros analizamos anteriormente en las clases, que pueden ser qué estoy transmitiendo, cuántas personas están compartiendo el medio, ¿ya? La latencia de la red, esa capacidad que dice tener el cable generalmente no se llega a sacar toda la capacidad, porque hay múltiples factores en mi red que van a ir aminorando esta capacidad, ¿ya? Que después obviamente nos vamos a dar cuenta en la práctica cuando lleguemos algún día a hacer la instalación de red, nos vamos a dar cuenta que cuando hagamos las pruebas de rendimiento, ya con la cualificadora de red, vamos a ver que no alcanza el 100% de su capacidad, ¿ya? Que es por los distintos factores que están dentro de una red, que son naturales, ¿ya? Se trata de un cable nivel 2 y se son las redes ARCnet, arco de red. O sea, estamos hablando de una red generalmente como tipo de anillo o tipo arco, que vamos a ir analizando en CCNA, ¿ya? Y token ring, configuración de anillo. Hace algún tiempo, el categoría 2, al igual que el categoría 1, no es adecuado para la transmisión de datos en una red. O sea, este tipo de cable ya está obsoleto. Y no se debiese utilizar al día de hoy para una instalación de red en una red local. Y es muy difícil que lo encuentren también a la venta. Para cable estructurado, claro está. El cable de categoría 3 o CAT3 es un par trenzado, ¿ya? Sin blindar, capaz de llevar a la creación de redes 100 base T y puede ayudar a la transmisión de datos de hasta 16 MHz. Habíamos hablado que los megahertz es como la carretera que yo tengo para meter datos. Ya imagínense que 16 MHz me habla de que tengo 2 pistas. Es como que tuviera un camino con 2 pistas. Quizás no pongo las 2 pistas como ejemplo solamente. No se imaginen que hay 2 pistas, solamente para que entiendan. Me habla de que es como una carretera de 2 pistas, 16 MHz. Cuando entre más megahertz, quiere decir que estoy poniendo más pistas para que puedan pasar autos. Lo cual obviamente que va a traducirse eso en que voy a tener más ancho de banda para meter más datos, ¿ya? O sea, puedo transmitir a velocidades mayores, entre más megahertz tenga, porque se abre esta carretera, o se abre este camino, ¿ya? Las velocidades hasta las máximas que puede llegar son 10 megabits por segundo, pero nos indican que no se recomienda su uso con instalaciones nuevas de redes, ¿ya? O sea, también está totalmente descartada la categoría 3. El cable de categoría 4 o CAT4 es un par trenzado sin blindar, ¿ya? O sea que no vamos a encontrar blindado de categoría 4, que soporta transmisiones de hasta 20 MHz, o sea, ya nos enhanchan, supongamos que nos ponen otra pista más. Tenemos 3 vías, ¿ya? Es confiable para la transmisión de datos por encima del categoría 3, claramente, y puede llegar a la transmisión a transmitir hasta, 16 megabits por segundo, ¿ya? Se utiliza sobre todo en las redes token ring, que después en CCNA, como les digo, vamos a entender que son las redes token ring, que son redes antiguas que se utilizaban para la transmisión de datos, que ya quedan obsoletas. Categoría 5, y aquí empezamos a entrar ya en tierra derecha. Es algo con lo que nos podríamos encontrar categoría 5, pero que no es recomendable utilizar. ¿Ya? Nos dicen, el cable de categoría 5 o CAT5 ayuda a la transmisión de hasta 100 MHz, o sea, ya se enancha mucho la carretera, con velocidad de hasta 1000 megabits por segundo, o sea, ya aquí hablamos de una transmisión considerable, 1 gigabits también, se podría traducir, es lo mismo, 1 gigabits que 1000 megabits. Eso recuerden que en operación y fundamentos vamos a asociar después estos términos de megabits, kilobits, gigabits. ¿Ya? Es un cable UTP muy común y adecuado para el rendimiento 100 base T, o sea que nos hablan que es adecuado para la transmisión de 100 megabits por segundo.
¿ya? O transmisiones Fast Ethernet, ¿ya? Se puede utilizar para redes ATM, que las vamos a ir analizando más adelante, estos tipos de redes, para transmisiones de 1000 base T, o sea, 1 gigabit por segundo o 1000 megabits por segundo, y 10 base T, o sea, Ethernet. Tenemos velocidades Ethernet que son 10 base T o 10 megabits por segundo, velocidades Fast Ethernet que son 10 base T o 100 megabits por segundo es Fast Ethernet, y tenemos Giga Ethernet que es 1000 base T, ¿ya? Que son velocidades de 1000 megabits por segundo o 1 gigabits por segundo, que es su equivalente. Estos cables se utilizan para la conexión de computadoras conectadas a redes de área local. O sea, todo lo que estamos hablando acá, o todo lo que se menciona acá, y lo que hemos hablado hasta ahora de las categorías, son para redes de área local. O sea, estamos hablando de la Local Area Network. Este cable UTP, o el cable par trenzado, me ayuda a conectar a nivel de Local Area Network. O sea que yo utilizo el cable par transado cuando quiero conectar una red a nivel local, ¿ya? O a un área geográfica pequeña. Por ejemplo, una oficina, una sala de clases, tu propio hogar. Si quisieras hacer una instalación de cableado, podrías hacerlo en tu hogar. Ya podrías generar tu propia local area network, comillas, profesional, con conexiones de cable par trenzado, ¿ya? Chicos, recuerden, preguntas por favor, me interrumpen, no tengan miedo. Al chat también pueden hacer sus preguntas, no se queden con las dudas. Ya, sigamos. Categoría 5E. Y como les mencioné anteriormente, la categoría 5E es la categoría mínimamente recomendada. O sea, nosotros deberíamos trabajar desde la categoría 5E en adelante, olvidándonos de todas las demás categorías, ¿ya? Dice, el cable categoría 5E o CAT 5E es una versión mejorada sobre el nivel 5. O sea, hablamos, aquí no se avanzó directamente a la categoría 6, sino que se trabajó sobre la misma base de lo que entregó categoría 5, pero se mejoró en algunos aspectos, ¿ya? Dice, sus características son similares a la categoría 5 y es compatible con transmisión de hasta 10 MHz. ¿Ya? O sea que si yo pusiera en una parte de la red cables de categoría, por ejemplo, 2, perdón, cables de categoría 3 en una parte de la red, el categoría 5E sería compatible con ese cable, o sea, no habría problemas, pero ¿qué se generaría? Sería un cuello de botella. ¿Por qué? Porque categoría 5 viene, imagínense, con todo este ancho de banda, y todo este ancho de banda necesita entrar a un túnel pequeñito. Entonces, en esta parte de la red, si bien va a haber compatibilidad, 5E tendría compatibilidad con un categoría 3, ¿qué va a pasar? Se va a formar un cuello de botella. ¿Y qué es eso? Es que imagínate, 5E viene con todo este ancho de banda y necesita pasar por este túnel pequeñito. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a aglomerar y van a tener que pasar, algunos van a tener que esperar algunos datos para que puedan pasar y otros van a ir pasando por este túnel más pequeño. Eso podría pasar, ¿ya? Se le denomina cuello de botella. Como dice, es más adecuado para operaciones con Gigabit Ethernet, o sea, Gigabit Ethernet hace referencia a transmisiones de 1000 megabits por segundo, ¿ya? Y es una excelente opción para una red 1000 base T, o sea, que si yo quiero hacer transmisiones de hasta 1 gigabit por segundo dentro de mi red local, la opción más adecuada sería 5E. Y por eso se recomienda trabajar con mínimamente aceptado es la categoría 5E. Es lo mínimo que se recomienda porque las redes actuales ya sabemos que se utilizan o transmitimos datos que son mucho más robustos,
¿ya? Sobre todo con lo que es alta definición. Si se trabajase, por ejemplo, en un estudio de edición de video, todo el video que se utiliza actualmente es en alta definición. Y el video en alta definición es súper pesado, ¿ya? Es pesado para una red. Entonces, si tengo que transmitir dentro de mi red videos de alta definición, eh, lo mínimamente aceptado sería utilizar un 5E, ¿ya? Entonces eso va también dentro de los análisis que nosotros vamos a ir haciendo cuando nos toque instalar una red. Ya tenemos que ver qué quiere transmitir dentro de la red del cliente. Porque a lo mejor si son datos muy pequeños, como por ejemplo hojas de cálculo Excel o archivos demasiado pequeños, esta red va a andar perfecto, ya una 5E. Pero, vuelvo a insistir, la categoría 5 es lo mínimamente aceptado, también por temas de dejar la red preparada, pensando en el futuro, pensando en que cada día se van creando nuevos programas que utilizan nuevas características y que obviamente al tener nuevas características va a hacer que los archivos sean más pesados a la hora de crearse estos tipos de archivos, ¿no? Entonces, estas son las principales características de la categoría 5E. Puede alcanzar una velocidad de 1 gigabit por segundo, ¿cierto? Es compatible con tecnologías de cableado antiguas, hasta categoría 3, por ejemplo, ¿ya? También, obviamente, bueno, trabaja con operaciones Gigabit Ethernet, habíamos dicho, y, insisto, es lo mínimamente aceptado, ¿ya? Ahora avanzamos con la categoría 6, la que se recomendaría usar, o sea, debiésemos trabajar con categoría 6 siempre, ¿ya? Pero es por temas de costo, también es la que limita, porque la categoría 6, a diferencia de la categoría 5, va a ser más costosa. Cada categoría tiene precios, ¿ya? Más costosos que la anterior. Analicemos, dice, el cable categoría 6 o CAT6 es una propuesta de par trenzado sin blindar que puede soportar hasta 250 MHz de transmisión, o sea, nos dan un amplio espacio de carretera para transmitir datos. Dice, este cable con alambres de cobre puede soportar velocidades de 1 gigabit por segundo, ¿ya? 1 gigabit. O sea, se equipara bueno, 5 se equipara a lo que es la capacidad que otorga categoría 6 también, que son 1000 gigabits por segundo, perdón, 1 gigabit por segundo o 1000 megabits por segundo. Nos dicen que categoría 6 es compatible con el categoría 5, categoría 6 y categoría 3. Es adecuado para redes 1000 base T, 100 base T y 10 base T, o sea, 1 gigabit o 1000 megabits, 100 megabits, que sería el Fast Ethernet, Giga Ethernet tenemos acá, Fast Ethernet y Ethernet, que es el 10 base T. Y posee estrictas reglas acerca del ruido del sistema y la diafonía. O sea, el categoría 6 está mejor preparado ya para el tema del ruido, y la diafonía, ya que es la pérdida de los datos por el ruido que genera estos campos electromagnéticos, que es la electricidad, ¿ya? La electricidad, recuerden que genera estos campos electromagnéticos en los cables, que si son inyectados, o si que yo pongo un cable de datos cerca de un cable eléctrico, este campo electromagnético se va a inyectar dentro del cable de datos. Y al inyectarse, esta electricidad, que es como un fantasma, va a entrar, va a generar perturbación o cambios en los datos que se están transmitiendo. Lo cual obviamente que al llegar al destino, el destino va a ver que esos datos vienen erróneos y los va a interpretar
O sea, el destino no va a saber que los datos están erróneos, pero sí va a interpretarlos de una manera que no es la adecuada. O sea, los va a leer de una manera distinta, en lo cual nosotros vamos como usuarios vamos a ver errores ya a la hora de recibir datos que vienen afectados por perturbaciones eléctricas, ya, o por ruido eléctrico. Esa sería la categoría 6, ¿ya? Obviamente la categoría 6 es caro, ¿ya? Es caro, y a diferencia de la categoría 5E, pero tiene mejores prestaciones, ¿ya? Y la categoría 7, que está ya tomando de a poco un espacio dentro de las redes, pero que es caro. Ya la categoría 7 es cara su implementación. ¿Ya qué características nos dicen que tiene? El cable categoría 7 o CAT7 es otro proyecto de norma que admite la transmisión de hasta 600 MHz, o sea, harto espacio, harto ancho de banda, hartas pistas en la carretera para enviar datos. Categoría 7 es un estándar Ethernet. Recuerden Ethernet, multiacceso. O sea que cuando nos hablan de Ethernet, nos están hablando de una red que van a haber múltiples usuarios utilizando ese medio. A eso se refiere Ethernet, multiacceso. ¿Ya? Es un estándar Ethernet de cable de cobre de 10 gigas. O sea, me están diciendo que con este cable puedo transmitir fácilmente hasta 10 gigabits por segundo. Ya, o sea, fácilmente podría llegar, ¿cierto? Pero sabemos que nunca vamos a alcanzar ese tope máximo por distintas razones. Podríamos llegar hasta una transmisión de 10 gigabits por segundo, o sea, es considerablemente alta la transmisión. Ojo que con categoría 6 también podría llegar a una transmisión de 10 gigabits, pero el entorno tendría que ser perfectamente diseñado, ¿ya? Y utilizar todos los elementos con categoría 6 para lograr una transmisión de 10 GB, ¿ya? Pero acá en categoría 7 lo puedo lograr fácilmente porque el cable está diseñado para eso y tengo el ancho de banda o tengo las pistas en mi carretera para poder enviar esos datos, ¿ya? Que mide más de 100 metros, ¿ya? O sea, podría alcanzar más de los 100 metros que me indica el cableado Ethernet o las buenas prácticas, podría alcanzar los 10 gigabits de transmisión sin un repetidor intermedio. Es compatible con categoría 5 y categoría 6 y tiene reglas más estrictas que categoría 6 sobre el ruido del sistema y la diafonía. O sea, tiene ciertas medidas de mitigación mucho más estrictas, ¿ya? O sea, que ya podemos imaginarnos que un cable blindado de categoría 7 va a ser mucho más rígido y difícil de trabajar que un categoría 6 blindado o un categoría 5E blindado, ¿ya? Entonces, chicos, vamos a dejar la clase del día de hoy hasta acá. Alcanzamos a revisar las categorías utilizadas desde la 2 hasta la categoría 7, vimos sus características, ¿ya? Sus velocidades y sus reglas de transmisión. Eso, chiquillos, no sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, haga la hora que queda un minuto, si no la hizo antes. Ya vamos a responder rápidamente. Profe, ¿tenemos algún acceso a esas diapositivas? Se las envié Josué. Josué, si no la tiene en su correo, primero revise su correo. Si no lo tiene, envíeme un correo pidiéndomela y yo se la respondo. ¿Ya? Lo mismo para todos. Si alguien no tiene esta diapositiva, por favor, me envía un correo a telecosanmateo@gmail.com. Teleco San Mateo, me envía el correo, profe, necesito la diapositiva de cableado y yo le respondo con esta misma diapositiva. ¿Ya? Chicos, a cuidarse por favor, lavarse las manitos, no salir de casa, recuerda hacer las guías y por favor enviármelas al correo Teleco San Mateo en cualquier formato.